con ustedes. Ha sido precioso poder discernir toda esta semana muchas cosas, y espero que tú también lo hayas hecho, porque no se trata de una semana solamente que calificamos como santa. No, todas nuestras semanas tienen que ser santificadas para Él. Estábamos hablando en el capítulo anterior cómo en Jeremías había una queja contra aquel que estaba sentado sobre su sedimento por tiempo, tenía el mismo sabor y el mismo olor, refiriéndose ella, y no vamos a repetir la clase de la semana pasada, sino para dar una introducción, de aquel que se acostumbra a hacer las cosas de una sola forma, de una sola manera, y como le dio resultado un tiempo, se queda allí en el tiempo. Y entonces comienza a vivir solamente preocupado de no pasar necesidades. Las demás cosas no le interesan. Entonces el hombre del ego se apodera de él completamente. Ya él no funciona para los planes de Dios, funciona para sus propios planes. Y estuvimos hablando de Ezequiel también, cómo Dios nos va a demandar, y sobre todo a nosotros, los que nos ha puesto como los atalayas de su pueblo. Y cerramos hablando de cómo el Señor en la isla de Patmos le hace la última advertencia escrita en la Biblia a la iglesia, y es al conjunto de las iglesias de Asia. Si usted se pregunta por qué no estaba Jerusalén ahí, es fácil aclararlo. Cuando Juan recibe estas revelaciones, era el año 99. Ya el templo había sido arrasado por los romanos, miles de judíos habían muerto, todo el templo lo había quedado, ni las piedras, porque se cuenta que como las piedras se derritió el oro, y las piedras tomaron oro derretido, a aquellos bárbaros despedazaban las piedras para recuperar el oro. De ahí se cumplía la palabra del Señor, que no quedaría ni piedra sobre piedra. Entonces, todos los judíos y los judíos cristianos tuvieron que huir de Jerusalén. Estaban esparcidos por toda Asia y por otras ciudades. Por eso no hay una carta a la iglesia en Jerusalén, porque había iglesia en Jerusalén. Entonces, cuando comenzamos a apreciar el llamado de Dios, yo no voy a tomar el tiempo para explicar en este momento cada una de las iglesias, porque en cada una de las 7 hay una oferta y una demanda. Algo lo cual dice que está bien, pero hay una demanda por lo que está mal, y por lo cual el candelero de esa iglesia va a ser quitado, movido, corrido, de alguna manera. Entonces yo me voy a enfocar solamente en las cosas que Dios está demandando de la iglesia, de las iglesias de Asia. ¿Por qué razón? Porque es como si el tiempo, año 100 después de Jesucristo, estuviéramos hoy en el año 2013. Es el mismo andamiaje, el hombre con la misma corrupción eclesiástica, y Dios pronto a tomar medidas y levantar a aquellos reformadores de la iglesia, de los cuales te vengo hablando desde el año 2011. ¿Por qué razón? Porque no es que
Dios me haya mandado un mensaje específico. No, es que la Escritura tiene los mensajes del tiempo. Entonces, así como el domingo fui llevado por mucho gozo cuando mi pastora hablaba de cómo Ciro fue levantado específicamente en un tiempo para poder que su pueblo volviera a su Dios, corrigiera sus caminos. Asimismo te decía el capítulo anterior que en los reformadores de este tiempo, muchos van a salir de nuestras propias iglesias evangélicas. Gente que se va a asquear del vómito sobre los púlpitos. Gente que se va a asquear de que solamente interesa los edificios de concreto y cómo llenarlos. Pero no hay ningún hambre, ni ningún jarro con el agua para calmar la sed de Dios. Y ya te advertí en capítulos anteriores, Dios tiene sed así como lo habló a la samaritana y como lo pidió en la cruz. Tiene sed de las almas perdidas, para los cuales hay provisión de compasión, misericordia, perdón, cruz, sangre, nombre y redención. Por eso te decía que la semana no es solamente la santa que acabamos de pasar. Todas nuestras semanas nosotros debemos de ser un jarro que transporta el agua que calma la sed de Dios. Porque hay pecado en el mundo y hay sed de justicia por el pecador. Pero también hay agua para calmar esa sed. Tú y yo somos los cántaros que tienen que transportar el agua que Dios bebe. Profeta, ¿y cuál es el agua que Dios bebe? Las almas que no le conocen. Eso es lo que calma la sed de Dios. Entonces, la demanda a las iglesias es por este motivo. Y es lo mismo que sucede hoy. La iglesia se convirtió en una empresa que genera economía para vivir muy bien. Y ya lo he hablado en capítulos anteriores. Pero la iglesia, por mano de sus reformadores, va a regresar al tiempo de Jesús, donde lo más importante no era la economía. Usted no va a encontrar a Jesús nunca pidiendo nada. La gente le daba a Jesús porque la labor que Jesús hacía con el necesitado tocaba el corazón de las personas y las personas eran tocadas en su generosidad para dar. Entonces, dentro de los reformadores evangélicos va a haber una gran explosión. Pero de otros credos, Dios va a levantar gente, porque estamos en lo que los profetas han llamado el tiempo espiritual, el cambio de la conciencia, en donde los valores del materialismo van a ser desafiados por las partes espirituales, en donde la parte espiritual va a estar en la boca de gente encendida de fuego por ser jarro para transportar el agua que calma la sed de Dios. Y yo sé que así como Ciro fue levantado en aquel tiempo, yo no soy ecuménico, yo no miro una sigla tampoco, miro el hombre, porque Dios mismo dice que no hace acepción de personas. Cuando yo estoy mirando que en el mundo actual ha sido escogido un hombre como cabeza de una sigla eclesiástica que se llama Francisco I, y ponme mucho cuidado lo que voy a decir, para que después no vayas a decir que estoy perdido, ¿ya? No miro la sigla. En el cielo no van a haber aquí presbiterianos, aquí bautistas, aquí pentecostales, aquí sin ningún tipo, aquí católicos, aquí musulmanes, no. ¿Qué sorpresa nos vamos a llevar en el cielo? Profeta, entonces todos los que creen en Dios pueden ir
Hay un solo camino y un solo mediador, Jesucristo, Dios y hombre, aquel que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Ese es el único camino, ese es al único a que se le debe adoración. Pero igual que Ciro, Dios va a levantar hombres que van a enseñar al mundo, no solamente de la iglesia donde está el Papa, sino de otras denominaciones y de otras creencias, que van a llevar el cambio espiritual, el cambio de conciencia que se necesita en este tiempo, para que las gentes sean llamadas a la necesidad de darse cuenta que están áridos, que pueden tener muchos bienes materiales, pero están secos. Y Dios va a levantar gente que nos va a llevar a celo. Oye bien, nos van a llevar a celo. Lo vengo diciendo desde octubre del año pasado. Estaba revisando diferentes videos. Dios va a levantar reformadores que va a llevar a celo a su iglesia, y es necesario para que regresemos a hacer lo que se tiene que hacer, pero que no estamos haciendo. Y una de las cosas no es solamente la vida social de la iglesia, vivir la necesidad, la angustia, la aflicción de la iglesia, compartir con el necesitado, visitar al preso, al enfermo, a la prostituta, a todo el que esté mal. Dios va a levantar gente que tenga en su corazón ardentura por llevarle el agua que le calma la sed a Dios. Y eso Dios lo va a hacer con reformadores. Y muchos de ellos no serán evangélicos, hombres y mujeres que nos llevarán a celo. Y en ese celo te profetizo lo que va a pasar. Comunidades van a volver a lo que se conoce como sus parroquias. Va a volver a haber deserción, así como hubo de ellos para nosotros, por el desencanto que hay en la vida cristiana, ya, en donde las cosas de Dios no brillan como cosas de Dios. Se ve brillar los hombres y sus equipos de trabajo. Pero eso, estamos entrando a la puerta que va a dar al remanente, que va a llevar el gran avivamiento. Porque, por ejemplo, este país donde yo vivo, Estados Unidos, lejos de un avivamiento genuino, mientras los ministros, nosotros, no tengamos una vida de oración en la presencia. Por eso es que las congregaciones no lo tienen, porque sus líderes no lo tienen. Y entonces Dios comienza a demandarle a Juana que escriba cosas que iban a suceder en los tiempos y que se repiten hoy. Y yo quiero empezar a hablar sobre eso esta noche. Voy a leer, como te dije, las partes de donde Dios demanda, no las ofertas de gratitud que Dios tiene por algo que están haciendo. Por ejemplo, a la iglesia que está en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 4, le dice: pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Oye, la demanda es que esta iglesia, y le habla al ángel a la iglesia, ya no tiene el mismo amor del principio. Y esto está pasando, y pasa muy a menudo. Cuando un hombre está empezando en su ministerio, esa pasión por tener las almas, pero en la medida que el grupito le va creciendo, comienza a practicar la doctrina de los nicolaístas, que ahora vamos a mirar. Entonces, ya se comienza él a ir desentendiendo
de darle agua a la sed de Dios. Y le delega la responsabilidad a otros que primero no son llamados para lo que lo llamaron a él. Segundo, que no los ha preparado en lo que el fuego de él tiene. Siempre se ha pensado que un mensaje cambia una persona. No, mi hermano, si un mensaje solamente cambia una persona, ¿cuántos mensajes damos? Se necesita afirmar la persona. Tiene que ser con mensaje, tiene que ser con palabra, tiene que ser con nutrir, con gastar tiempo hasta que esa persona se afirme en Dios, hasta que nazca de nuevo. Ya lo he explicado muchas veces, nacer de nuevo no es una oración que tú haces. Nacer de nuevo en una persona es el momento en que la persona comienza a odiar el pecado, la manera en que vivía antes, la manera vana. Ahí están naciendo de nuevo. Por eso es que el Señor dijo en Juan 3, nacen de nuevo por el agua y el Espíritu. Y ya te he explicado esa palabra agua, que es la palabra udor, que es la rema de Dios, la palabra Espíritu que da vida, y solamente la da el Espíritu Santo. Entonces, hemos perdido el amor por las almas. Ahora lo único que interesa es tener mole de concreto y meter gente. Pero por más gente que tú metas, te estás limitando. Tú no puedes meter un barrio. Tú no puedes meter una ciudad a una mole de concreto. La pasión está en cómo ganar el barrio. No interesa si hay que poner 3, 4, 5 puntos. Con que estén todos en tu mole de concreto, no significa que tú ames a Dios. El amor y la pasión es otra cosa. Dice versículo 5, no voy a detenerme mucho porque es bien clara la escritura. Por eso recuerda de dónde has caído y vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. ¿Qué hacías al principio cuando estabas empezando? Calmar la sed de Dios. Teníamos desesperación por encontrar gente para hablarle de que había un Salvador que había cargado tus pecados. O sea, la cruz era una locura en nuestra boca. Predicar de perdón y arrepentimiento era algo maravilloso en los púlpitos. Hoy en día solamente se habla de abundancia, porque damos mensaje como si tuviéramos un restaurante y cada comensal pidiera lo que quiere comer, no lo que Dios quiere ofrecer. Ya. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Oye bien, no es que se lo va a quitar del todo. Esto es maravilloso. Espero que estés bien amarrado para recibir esta palabra, y sobre todo si eres un ministro. Lo va a quitar dentro de tu propia congregación del lugar. Quiere decir que te lo va a quitar a ti y se lo va a colocar a otro. No es que lo va a traer de afuera, de los que están contigo. Ahí dice bien claro. Si no, iré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. O sea, es un tiempo muy maravilloso para la iglesia, porque vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales y gloriosas de la mano de Dios, donde el hombre tiene que llegar a la entrega total de que él es un instrumento, y que cada vez que suceda algo sobrenatural, no hacerse el que no quiere la gloria ni los aplausos. Inmediatamente, como dijo Juan y Pedro, no fuimos nosotros, fue el Señor que está en nosotros. Inmediatamente. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también odio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A los que salgan vencedores les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Espíritu Santo es el que hace esto. Este llamado, y es el que lo enfoca, pero deja una palabra muy fuerte.
está felicitando a la gente de Éfeso porque ellos odian a los nicolaitas. Ahora, yo he escuchado sobre esto cientos de cosas, pero yo te voy a desafiar hoy, porque estamos en un medio en donde hay mucha información, a que tú busques lo que significa las obras y la doctrina de los nicolaitas. Pero sería injusto que por lo menos no te leyera algo de lo que tengo yo anotado aquí. Tú sabes que yo soy experto en colocar papelitos en mi Biblia sobre cosas que son importantes y deben de quedar registradas, porque aunque ahora usamos la tableta y de verdad que es bien fácil, yo me he demorado 14, 16 años rayando mi Biblia, y ahora me encuentro que aquí cojo la Biblia, abro el versículo y el comentario que apuntaba aquí en un papelito y lo pegaba, ahora lo puedo hacer directamente aquí. Pero te voy a leer esto que tengo aquí. Nicolaita, del griego es una palabra compuesta de dos raíces. Nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y laos, la gente común o pueblo, los llamados los laicos. Este tipo de obra y doctrina consistía en jerarquizar la iglesia, destruyendo el orden vertical de Dios, que era un solo intermediario entre el hombre y el Padre, que era Jesucristo. Ellos levantaron un sistema piramidal. ¡Wow! Levantaron un sistema piramidal porque así se agradaban entre ellos y entre los hombres que les ayudaban a aquellos. Es una casta clérica con privilegios especiales, sociales y económicos. Una fuente de vínculo con el gobierno de aquel tiempo, que eran los Césares. Por ahí fue que se comenzó a desbaratar las iglesias cristianas, a ir a otras tendencias. Pero un evidente dominio sobre el pueblo liberado en la cruz y pagado su precio con la vida y la sangre de nuestro Señor. Y hasta el tiempo presente, Satanás engaña a los siervos al hacer señores de la grey a hombres y sacar afuera a Dios. Y así crece la monarquía en el cuerpo de Cristo, volviéndose hombres caídos, porque el Padre dice que aborrece a los nicolaitas, que representan la jerarquía piramidal en la iglesia. Porque el único Señor de su grey, por la paz de la vida, es su Hijo Jesucristo. Hoy entre los ministros hay grandes jerarquías creadas, y qué decir entre sus siervos o mentores subalternos, es una camada de hienas. Yo sé que la palabra no es fácil, sé que no es muy cómodo decirlo porque yo pertenezco al gremio, pero es la verdad. La jerarquía y la importancia que se ha dado en posiciones a las cuales Dios nos llamó, y cuando tú miras Mateo 20, el Señor habla de que no es jerárquico, es simplemente si Dios te escoge y te llama es para que sirvas, pero no queremos hacernos servir. Entonces, esa doctrina que tiene sus obras en donde se van colocando escalones de jerarquía hasta formar una pirámide, una cabeza, y de ahí para abajo el que más lamba y más sube chaqueta es el que está más pegadito, y de ahí para abajo todos. ¿Duele? Yo sé que te duele, pero anda e investiga qué significa eso, para que te des cuenta que no estoy inventándote nada. Simplemente se trata de regresar a lo que el Señor hizo. Si perteneces a Efesios 4:11, somos para servir, no para formar monarquías en la iglesia con criados y sirvientes. Sí, duele muchísimo. Sigamos, que voy a hacer con una inyección rápida para que no sea muy dolorosa.
La iglesia de Esmirna, versículo 8, escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? El alfa y el omega, nuestro Señor Jesús. Y ha vuelto a vivir. Que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que dicen ser judíos, pero no son otra cosa más que una congregación de Satanás. Palabras muy fuertes. Resulta que esta representa una iglesia apabullada, apaleada, con necesidades por todos lados. Y el Espíritu viene y le dice que no es pobre, que no es mendigo, que son ricos. Porque están haciendo completamente lo diferente a lo que aquellos que están buscando solamente nombre y poder y estatus en la comunidad están haciendo. Porque aunque ellos estén pasando por necesidades, por defender la verdad, para Dios son inmensamente ricos. Los otros son mendigos harapientos. Pero sigamos. Versículo 10. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Ahora comienza a hablar a algo de interpretación para el momento. De lo que vas a sufrir. Pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. El que tiene oídos, oiga que el Espíritu dice a las iglesias: los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. A mí me encanta que comienza a hablarle a una iglesia y cuando coloca el mensaje lo ha dirigido a las iglesias, para todas. O sea, yo sé que en este momento, y me ha tocado que conocer en el África gente, conozco un apóstol impresionante que Dios usa muchísimo, tocó verlo en unas cosas sobrenaturales impresionantes, que fue cogido por gente musulmana, colocado en 2 palos de las manos y de los pies amarrados con lazos, y le golpearon de tal manera que quedó con un tic nervioso y se le dificulta hablar y a toda hora es muy molesto, como mueve el cuello y la boca, ¿cierto? Representa ese hombre a todos aquellos que están muriendo, que están siendo quemados vivos, que los persiguen, que los calumnian, que les hacen la vida imposible en algunos países para que puedan predicar el Evangelio. Dios le dice: ayer te coloqué, sé firme. Tengo un amigo pastor muy joven que está en Japón y es bien complicado allí que él pueda funcionar, mas sin embargo Dios lo fortalece, el Espíritu Santo lo usa y va adelante con poder. Dice a la iglesia que está en Pérgamo, y aquí el Señor se deja venir con todo lo que está pasando. Hay una réplica casi el día de hoy. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. Esta doctrina de Balaam es aquel que es capaz de darle palabras de aliento a alguien que sabe que lo va a bendecir con su diezmo y con su ofrenda, o que le va a dar una ofrenda personal. No importa que lo que tenga que decir sea contrario, porque es que el mundo se metió en el gobierno de la iglesia, y la avaricia por vivir mejor,
porque es una manera de mostrar entre los demás que Dios está contigo, que te bendice, que te saca adelante. Es todo basado en lo material. Entonces, es gente que anda listo para darle a alguien lo que la persona desea escuchar, no lo que Dios le quiere decir. Y así funcionan grandes ministerios. No los estoy juzgando, simplemente estoy hablando lo que la palabra dice. No es tiempo de juicio. El juicio te lo van a hacer después, por cada palabra que hablemos, hasta las que yo hable. ¿Ya? Y dice, también tienes algunos que no quieren apartarse de las enseñanzas de los nicolaitas, lo que te acabo de expresar ahora. Andan buscando cómo armar gobiernos monárquicos en la iglesia. Y esto es impresionante, a mí me toca ver en lugares que visito y algunos que no visito, pero que me toca ver. Cómo ahora un pastor que tenga 5,000 personas o más anda en guardaespaldas con carros blindados. En un país como este que hay tanta seguridad, y cuando van a otro país de visita piden como si fueran presidentes. No. Hemos convertido el evangelio en la risa de los que no son evangélicos, pero en la ira de Dios, porque Él odia eso, lo dice, lo aborrece. Y quiero leerte algo que tengo sobre la palabra aborrece. Detestar, perseguir, confrontar a un contrario por un comportamiento que va en camino adverso a lo que el Señor Jesucristo dejó y el Espíritu Santo inspiró. Es el enemigo del mandato de Jesucristo en Mateo 20, del 25 al 28, donde nos habla de servir. Eso es. O sea, los nicolaitas son los partidarios de doctrinas perniciosas, dañinas, amañadas a sus conveniencias, que están enfocados en la doctrina de Balaán, solamente de conquistar y poseer, usando la palabra y el llamado para hacer riquezas personales, igualándose en comportamiento con los paganos, dándole libertad a sus deseos engañosos de la carne, llenos de avaricia para sí mismo, donde su ego es alimentado, ¿ya? Por eso vuélvete a Dios, de lo contrario iré pronto a ti, con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. Me impresionó mucho como mi esposa me contaba de una amiga que iba a una iglesia, y por aquí cerca, de donde yo vivo, que tiene 3,000 o 4,000 miembros, y se consiguió un trabajo para noviembre y diciembre en Bay Harbor, en el mall aquel donde van la gente que tiene muchísimo dinero. Y ella estaba allí cuando entró su pastor. No es anormal que tú vayas a un mall. Lo anormal es que cuando él se dio cuenta, pues ni la conocía, sino cuando ya había pagado en bolsos y carteras solamente como $8,000, en bolsos y carteras $8,000, ¿cierto? Ella le dijo, pastor, yo soy con el tal, voy a su iglesia. Ni la saludó, dio la vuelta y volteó. Una compañera le dijo, ¿ese es tu pastor? Ah, yo pensé que era un hombre millonario. Mira cuánto compraron los últimos 3 años. O en el último año, algo así. $90,000 entre botas, chaquetas y cuadros de cuero. Estas son las cosas que el Señor estaba reclamando de esta iglesia en Pérgamo. Apartados completamente y llenos de la avaricia del mundo, deseando tener lo que le den a los artistas y a los impíos y mundanos que no conocen del Evangelio. Iglesia en Tiatira, déjame tomar agüita, no que está caliente esto, sino que tengo sed. Pero
Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, pero engaña con su enseñanza a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos. La doctrina de Jezabel representa ser seducido por una falsa enseñanza que se presenta disfrazada como los deseos de Dios en su palabra. Y esto sí que es puntual. No quiero hacer de la llaga una llaga más grande, pero cuánto me asqueo de ver las veces en que veo manejar escrituras solamente para manipular la necesidad del oyente o del televidente, para lograr motivarlo, para que pacte, para que siembre, para que dé, para cosas que puede que el fin sea bueno, pero la asquerosidad es como lo piden. O sea, tratando de hacer una doctrina y una enseñanza como si fuera algo que fuera un principio con el cual las personas que están escuchando deben de vivir, cuando es solamente la manipulación para lograr beneficios. Eso me asquea muchísimo, ya. Representa el ser seducidos por una falsa enseñanza que se presenta disfrazada como los deseos de Dios en su palabra, pero no lo son, porque su futuro es maligno. Comen y dan a comer a otros la misma doctrina que solo alimenta la avaricia, el deleite de acumular bienes materiales y el placer en la vida, y están prontos a exculpar los pecados que esto trae. O sea, siempre están prontos para hablar de que lo que están haciendo es para Dios y que está en la escritura, y te sacan el versículo solito afuera para poder manejarte, y ellos mismos se autoperdonan y su conciencia toma eso como el valor genuino. Exculpan de pecados que esto trae. Solo desean escuchar mensajes de prosperidad, de bendición. Viene más abundancia, no importa cómo están las cosas, esto va a sobreabundar. El que roba, el que mata y el que destruye está acabado, no puede pasar nada. Ya la abundancia rebosará tu vida, pero no reciben los mensajeros que hablan de compromiso, que hablan de temor, de reverencia a Dios, de consagración, de santificación, ya, de salir a hacer jarra de Dios para calmar la sed de Dios, buscando las almas perdidas, como siempre se ha hecho. El mejor encuentro de evangelizar es cara a cara. Tenemos que tener gente que salga a las calles, que vaya orando por una calle, por una manzana, por un barrio, que vaya decretando de que el Espíritu Santo va a estar con él, porque tú eres la jarra que le va a dar el agua a Dios, presentando dentro de eso las almas que al escuchar el mensaje de los méritos de nuestro Señor van a ser movidos en su conciencia, en su corazón, a arrepentirse. De eso es que estamos hablando. Todo lo anterior representa el adulterio de la palabra de Dios y de gozar de las ofrendas de Dios, convirtiéndolas en placeres mundanos. Yo le he dado tiempo para que se conviertan, dice el Señor, pero ella no ha querido hacerlo, ni ha abandonado su prostitución. O sea, la manera como ella hace con las palabras del Señor para Él, no para Dios, ¿ya? Por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos, y a los que cometen adulterio con ella
si no dejan de portarse como ella lo hace. Les enviaré grandes sufrimientos o tribulaciones. Así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes les daré según lo que hayan hecho. Estamos en el número 4, pero ya mi esposa me dijo que terminamos. No te estoy leyendo, decidí esta parte que no estaba en mis escritos sobre el ministerio de la palabra, que era que yo había escrito en el año 2010, leerlo conforme a las escrituras originales, copiar exactamente lo que voy a decir, para no que la emoción y los sentimientos no me saquen de lo que Dios quiere anunciar. Esto está en tu Biblia, no te he hablado de otro lugar, tú lo puedes buscar. Hay una demanda de Dios porque el Espíritu Santo, que es quien ejerce en la tierra hoy. Primero vino el Padre, se manifestó como Padre, les habló como Padre, luego envió a su Hijo vino, se manifestó como Hijo, glorificó al Padre. Ahora el Hijo se fue y dejó en su lugar al Espíritu Santo. Estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Si no podemos contemplar eso, no podemos entender esto, porque dice que es el Espíritu quien escribe a cada una de estas iglesias. O sea, dependemos completamente de la vida con el Espíritu. El Espíritu glorificará al Hijo, porque dice que tomará de lo de Él y nos lo hará saber. Y aún más lo que no sepamos, Él lo va a tomar de Él también. Él no va a hablar por su propia cuenta. Él va a hablar lo mismo que el Señor Jesús practicaba. Jesús hablaba lo que oía y hacía lo que le veía al Padre hacer. El Espíritu Santo es igual. Lo dijo el Señor Jesús. Pero será hasta la próxima semana. Padre, Señor mío, te doy gracias por este tiempo, por el privilegio, Señor, de poder abrir tus escrituras y traer luz sobre ella, anunciar a mis hermanos los tiempos proféticos. Señor, viene una reforma para la iglesia, y si este país, Estados Unidos, desea avivamiento, deben de escuchar despacito lo que Dios habla. Y no soy la única trompeta. Dios tiene miles de trompetas hablando el mismo lenguaje. Solamente que si has escuchado en esta noche, deja que el Espíritu Santo toque la puerta de tu corazón. Ábrele. No importa lo que eras o lo que es, lo que importa es lo que Él puede hacer para que seas. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.